diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática ante el Parlamento. Bienvenido, diputado. Buenos días. Bueno, diputado, varios temas que están, por supuesto, y son consecuencia de los comicios regionales del pasado domingo. En este momento está la denuncia tanto de Andrés Velázquez en el Estado Bolívar como de José Manuel Olivares por el Estado Vargas. Ellos van a buscar impugnar lo que son estos resultados. El caso específico del Estado Bolívar, ayer Andrés Velázquez hizo pública unas actas que, según su denuncia, pues fueron forjadas. ¿Cuál va a ser el apoyo, además de la unidad, en este proceso de estos dos casos en particular? Sí, bueno, lo primero es que estos dos casos se anunciaron ayer, ¿no? Eso no quiere decir que no ejerzamos ese derecho en cualquiera otro de los estados que se está revisando todo el proceso, porque el tema no es nada más las actas. Cuando tú ves cada estado, es particular lo que se hizo. En el caso de Bolívar, es el más descarado en términos de que hay forjamiento de las actas. O sea, las máquinas transmitieron un resultado y manualmente aparecieron otras actas con otro resultado. Ahí está la prueba, es parte de la discusión que vamos a tener hoy en la Asamblea Nacional y creo que aquí los venezolanos necesitamos al final una auditoría externa de este proceso. Hay demasiadas dudas durante este proceso. Un proceso que se convocó con 10 meses de retraso, un proceso que se dividió los gobernadores de los diputados, un proceso que al comenzar tenía una fecha en diciembre y luego se cambió, que cuando se comenzó la inscripción no teníamos ni fecha, y todo lo que ocurrió el domingo, reubicaciones de centro, cambio de personas de centro, toda la violencia que hubo en algunos de los centros, retraso con las máquinas, todas esas cosas incidieron en el proceso. Y tú te das cuenta, bueno, y empiezas a comparar procesos con una elección con otra y te das cuenta de las diferencias que hubo. Entonces, al final aquí, la discusión de fondo es que necesitamos un sistema que no sea fraudulento. Necesitamos unos rectores que cumplan con la ley y que no sean delincuentes, porque al final eso es delincuencia organizada lo que hicieron. Pero ¿cómo lograr, diputado, primero lograr que la auditoría externa se pueda hacer, tomando en cuenta que ya incluso ayer la rectora Tibisay Lucena fue a la Asamblea Nacional Constituyente, brindándole apoyo además a los que ya están juramentados, que son en teoría 18, y cómo cambiar la percepción del CNE, tomando en cuenta que con ese mismo CNE que ustedes denuncian fraudulento, ustedes ganaron la Asamblea Nacional, ganaron la mayoría. Pero en condiciones distintas. No hubo reubicación de centro, no hubo retardo con las máquinas, no hubo cambio de fecha, no se violó el proceso de sustitución de candidatos. Pero están las mismas rectoras. Pero se cumplió con la ley. O sea, el problema es que aquí esas señoras hoy son parte de la delincuencia organizada de este país. Ellas cometieron un delito electoral, atentaron contra toda la ley. No hay una ley, no hay un artículo de la ley que no hayan violado. O sea, el problema aquí son las condiciones y al final ellas nos garantizan condiciones y este país necesita garantías electorales que ellas no cumplen con eso. Tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Hace 2 meses ellos dicen que votaron 8 millones de personas. Ah, bueno, ¿dónde están esos 3 millones de personas? Desaparecieron del planeta. No están, no existen, esas personas no votaron. Esa elección también fue fraudulenta y violaron en ese momento, jugando solitario, ellos mismos se hicieron trampa y abultaron los resultados. Entonces, al final, bueno, la pregunta que hace todo el mundo, bueno, si sabían todo eso, ¿para qué van? Bueno, yo lucho contra este régimen en todos los terrenos. Allá, aquellos que creen que luchando solamente en una parte pueden hacer cambiar las cosas. Si tú no íbamos a la protesta, tú tenías armas para enfrentar a la Guardia Nacional, teníamos tanquetas para enfrentar a la Guardia y fuimos todos los días y todos los días estábamos ahí de primero y tratando de llegar a los sitios donde teníamos que ir. Ahora vamos a selección. ¿Cómo? ¿Se va a retomar esa agenda? Yo creo que la protesta siempre es un elemento que te queda como ciudadano de ejercer. Al no tener instituciones, siempre te tiene. Y es un tema de discusión, eso nadie lo decreta. Creo que hay un clima en el país necesita garantía, el país necesita saber lo que ocurrió de verdad en esa elección y por eso se está solicitando y exigimos que haya una auditoría externa de todo el sistema electoral. ¿Se tiene propuesta de quién pudiera venir a hacer esa auditoría externa? Hoy en la Asamblea vamos a debatir partes, pero hay muchos entes internacionales que asumen esas tareas y que lo hacen muy bien. Hoy es parte de la discusión que vamos a tener en la Asamblea Nacional, el que se haga una comisión que evalúe todo el sistema y que además busquemos ayuda externa, una auditoría externa. No tienen por qué ser cualquiera de las partes. Las auditorías las hace alguien imparcial, alguien que no tenga que ver con el hecho, ¿no? Ahora bien, a nivel político, ¿qué está analizando o qué va a analizar la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta que en declaraciones recientes de Vicente Bello, quien es representante electoral de la MUD, ante el Consejo Nacional Electoral, él calificaba este proceso electoral en particular como opaco, que en los últimos 20 años, pues, además de las transgresiones del sistema electoral, que también las denunció, de las irregularidades, él decía o admitía en tal caso que
la Mesa de la Unidad perdió votos y el Partido Socialista Unido de Venezuela recuperó otros. ¿Qué análisis se va a hacer a lo interno? Ojo, creo que aquí hay que hacer dos análisis. El análisis del sistema electoral, todo lo que ocurrió y cómo personas no pudieron ejercer su derecho al voto o fueron coaccionadas ejerciendo su derecho al voto. Si ve, la unidad no hubo 2.2 millones de personas que no votaron por la unidad en este proceso. Digo 2.2 porque tienes que restar lo del municipio Libertador que no participamos en esta elección. Ahora, esos 2.2 millones de personas, sí. Hubo unos que decidieron no abstenerse, porque no votan por los gobernadores, porque están en desacuerdo con la política de la MUD, pero hay otros que no pudieron votar porque el CNE no les garantizó su derecho al voto. O sea, cuando tú ves los centros de votación, y ahí es donde está el tema, cuando tú ves los centros de votación, donde no se reubicaron, versus lo que se reubicaron, ves que la participación fue menor. O sea, el CNE no garantiza que los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho al voto. Ahora, eso igualmente no quiere decir que todo sea numérico y todo tiene que ver con el sistema. Ahí la unidad tiene que ir en búsqueda de las personas que no votaron de nuevo por nosotros. Es una discusión que tenemos que dar. Porque aquí tenemos que entender que todos salimos de esto juntos. No hay forma de salir de esto por vías separadas. Tenemos que salir de esto juntos y hacia allá tenemos que trabajar. Y ahí es una discusión que tenemos que dar en la unidad hacia dónde va el nuevo rumbo de la mesa. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero consultarle su opinión sobre algo que me dijo hace algunos segundos la abogada constitucionalista Olga Álvarez, además es experta en temas electorales. Ella aseguraba que si los gobernadores electos de la oposición no se subordinan y no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, no pueden precisamente asumir el cargo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Me lo contesta al regreso. Estamos conversando con Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, además jefe de la fracción parlamentaria.